gracias, amado Señor Jesús. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, oh Señor. Te entregamos, Señor, por entero nuestra vida y nuestro corazón, amado Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven a este lugar. Una vez más, Padre Santo. Una vez más, Jesús, te pedimos y clamamos delante de ti, Señor Jesús.
preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre, solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Sol de justicia
Jesús. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón, preparando lugar a tu Espíritu. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Vamos más. Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Jesús. Amén. Te glorificamos, Señor Jesús. Ponemos en pie. En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón. Tu perdón, tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón, con gratitud y adoración. ¿Qué cosa? Eso, tu amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Come on. Tu amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Los más. En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, conocer tu gran amor, tu perdón. Si es tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón, con gratitud. ¿Qué cosa vamos a hacer? Eso, tu amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, vino, verdad y vida, eres tú. Tu amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, vino, verdad y vida, eres tú. Me alegraré, me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Me alegraré, me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Eso. Eso, muéstrame. Vamos, iglesia. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir.
que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino, oh Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir. Que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino, oh Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Sí, Señor Jesús, dispuestos estamos. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir. Que tu reino venga a mí. Mostrado mi aposento. Vamos, iglesia, dilo. Una vez más, dilo. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Mi aposento, me encontraré contigo en la intimidad, me enseñarás a tocar tu corazón. En tu presencia se ha vuelto una aventura. El barco soñé, encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenecemos solo a ti, amado Jesús, y solo en ti he hallado, Jesús, gracia y perdón de todas mis faltas y todos mis pecados, Jesús. Te pertenecemos solo a ti y nadie más, Jesús. Por eso hemos venido y te adoramos y entregamos todo nuestro corazón a ti una vez más y todos los días de nuestra vida. Gracias, Jesús, por amarnos, por escogernos, Jesús. Eres el único Dios a quien adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Sobre la muerte, nuestro Dios grande y fuerte.
santo. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Único Dios poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor te entregamos al único Dios poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor te entregamos al único Dios. Tomen su asiento. Sino el Señor las estrellas creó y solo los limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la versión. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Los planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Tú eres poderoso, Jesús, y nada es imposible para ti, amado Rey. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para
Señor Jesús, en este día, en esta tarde, declaro que sujeto mi carne y mis pensamientos y toda distracción a tu obediencia, a tu palabra y a tu voz. Y dispongo mi corazón y mi vida a recibir lo que tú tienes preparado para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Estas declaraciones no es... bueno, hemos escuchado, tenemos la costumbre de que el pastor, la hermana María también, nos hace repetir algunas cosas que el Señor les entrega a ellos. Y no es un asunto de moda ni nada de eso, sino que en la antigüedad siempre se hacía eso. Los padres repetían el Torá, las escrituras, se los hacían leer de esa forma. Ellos con voz alta exponían o hablaban de la escritura a sus hijos. Y así, de generación en generación, iban repitiendo todas las escrituras. Lo que el Señor entregó se lo iba repitiendo. Entonces no es algo, una moda o que se ve bonito, no, sino que es parte y necesario también declararlo con nuestra voz. Amén. Quiero que vayan al libro de Samuel. Vamos a ir directamente al libro de Samuel. Todos conocen el llamamiento o cómo comenzó esta aventura acerca de Samuel. ¿Todos conocen la historia de Samuel? ¿Saben quién es Samuel? Si no lo sabe, lo vamos a hablar ahora. ¿Ya? Libro de Samuel, capítulo 1. O mejor dicho, vamos a ir directamente al capítulo 3. Para ir contextualizando de lo que vamos a exponer en este día. Primera de Samuel. Perdón. ¿Verdad que tiene 2 libros? Primera de Samuel, capítulo 3. De ahí donde empezó todo. Capítulo 3 dice en el título, en la versión Reina Valera, dice: Jehová llama a Samuel. O la Nueva Versión Internacional dice: el Señor llama a Samuel. Bueno, es casi lo mismo. Entonces veamos o leamos casi todo el capítulo 3. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Más adelante vamos a hablar de quién fue Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Ponga atención a esa parte del versículo. Verso 2. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, porque ya se estaba poniendo medio cieguito Elí, por la vejez, claro, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Interesante. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Verso 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Verso 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel, verso 7, ponga atención, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Diga conmigo, ni la palabra de Jehová le había sido declarada. ¿Ya? El verso 7. Jehová, verso 8, pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino de nuevo a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven.
Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Repita conmigo, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Sigamos. Y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Ay, Dios mío. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Dejémoslo hasta ahí nomás. El joven Samuel fue o se encontraba en este templo a causa de una petición de oración de su madre, que se llamaba Ana. Ana es una sierva que, bueno, estaba casado con el Cana, ¿cierto? El Cana tenía dos mujeres, o dos esposas, mejor dicho, perdón. Dos esposas, que era Ana y Penina, ¿cierto? Bien, ¿sabes la historia? Qué bueno. Penina era una mujer que siempre, bueno, tenía dos hijos, y siempre al Cana, cuando iban y subían contextualizando el lugar, iban a ofrecer sacrificio todos los años al Señor o al templo a Jehová, ¿cierto? Él les tenía a cada uno, a sus dos esposas y a los hijos, les repartía para que ellos también ofrecieran sacrificio al Señor. Y a Ana, lamentablemente, no tenía hijos, o no podía, porque era estéril. Pero aquí en la Escritura menciona que al Cana le tenía mucho, o amaba mucho a Ana, a pesar de que no podía tener hijos. Pero lamentablemente Ana tenía una angustia tremenda. Ella tenía mucha dificultad y estaba muy triste por no tener hijos. Aquí yo creo que las hermanas entienden más o menos esa situación o ese contexto en donde no pueden o han perdido a un hijo. Entonces eso lo sabemos, lo hemos vivido muy cerca en mi caso, pero es tremendo y es fuerte de no ignorar la tristeza o el dolor que uno pueda tener de no tener hijos o de perder uno. Entonces Ana, en el tiempo en que fueron con toda su familia a entregar sacrificios a Jehová o al Señor, fue al templo y oró con mucha amargura, con mucha tristeza, oró al Señor y derramó su corazón, su alma delante de Jehová, delante del Señor, exponiendo su situación y oraba y oraba. Entonces en ese instante Elí estaba observándola, que solamente la miraba, no oía lo que estaba orando ella, y Elí, el sacerdote Elí, pensaba que ella estaba curada. Esta niña o esta señora se les pasó unos traguitos, pensaba él. Pero él fue donde ella y ella le comentaba que le decía que no, que ella tenía una angustia en su corazón y que estaba orando al Señor porque ella quería un varón, un hijo varón, lo especifica muy claramente en el texto de la Biblia, que ella quería un hijo varón. Entonces, pero no podía. Entonces cuando ella le explicó a Elí entendió y le dice, ve con paz o ve en paz y que el Señor haga lo que en tu corazón solicitó o la petición que tú le diste al Señor. Entonces así más o menos el Señor le concede a Ana el nacimiento de Samuel. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces Samuel, obviamente Ana le entrega a Elías a Samuel, y para que él estuviera ahí a tiempo completo, para que trabajara dentro del templo o fuera como una especie de ayudante en este caso del sacerdote de Elí. Entonces, me adelanté mucho. Entonces, en el capítulo 3 del libro de Primera de Samuel, ¿no es cierto?, que dice, en una parte donde dice, la palabra del Señor escaseaba y no existía visión.
En el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 18, dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos son los que guardan la ley. Tiene mucha relación con lo que hablaba un poco Elizabeth. El trasfondo de todo lo que el Señor quiere exponer en este día es que nosotros tenemos una voz interior. Muchas veces el Señor o el Padre nos habla en nuestro interior. Y muchas veces tenemos esa voz que está dentro de nuestro interior, siempre nos lleva a movernos, nos mueve, nos hace mover, nos hace caminar, nos hace levantarnos. Siempre esa voz interna que nosotros tenemos nos hace hacer cosas, ¿no es cierto? Tu vida o nuestra vida nunca se va a mover si no es por una palabra, si no es por una voz que nosotros oímos. O sea, cada cosa que nosotros realizamos siempre va a ocurrir a través de algo, de esa voz interna o de esa voz que te habla en algún momento. Entonces, así nuestra vida se va a ir moviendo, se va a ir desarrollando. Todo hombre y toda mujer de Dios que ha sido movido por su voz, la voz de Dios, siempre la voz de Dios va a traer claridad, va a traer propósito y va a traer también restauración. ¿Por qué? ¿Y por qué expuse el ejemplo de Samuel? Porque en el verso 7, ¿no es cierto?, que dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces es importante que el Señor hable a tu vida siempre, y eso estamos claros. Pero la voz de Dios es tan clara, o tiene que ser tan clara, que para que nosotros actuemos o nos movamos. No sé si me siguen. Entonces, si mientras haya oscuridad o mientras no haya alguna luz de parte de Dios, o una voz directora, una voz que en cierta forma dirija mi vida, nunca voy a avanzar, siempre voy a estar estático. Entonces, ¿por qué es necesario, o a dónde quiero llegar? Es que las escrituras o la palabra de Dios está inspirada por Dios, dice el libro de... Ahí lo tengo por acá. El libro de 2 Timoteo 3:16. Dice que la palabra de Dios está inspirada por Él. La palabra inspiración significa, en el griego, significa aliento de Dios. O sea que todo esto que está aquí ha sido soplado o ha sido sabemos que es de Dios, pero ha sido soplado por Dios. Así como cuando Dios creó al hombre, ¿no es cierto? Cuando Dios creó al hombre, dijo: y crearé al hombre, y le dio soplo de vida. De la misma forma, Dios sopló aliento sobre esta escritura y nació la escritura. Entonces, por eso es importante que la voz de Dios, que esto ya lo expuse a los jóvenes de otra manera, pero contextualizándolo en este lugar, Dios siempre de parte de Dios siempre tiene que haber una voz, tanto para poder, puede ser una voz interior, una voz audible, o a través de la escritura, para que nosotros podamos caminar y obedecer y hacer lo que Él nos dice. Entonces, por eso Dios habla a Samuel. Dice: Samuel, Samuel. O puede decir, o cualquiera de los que están aquí: Roberto, Roberto. O no es solamente para Samuel, sino que para cada uno de nosotros. Dios tiene voz para ti Máximo, para ti, los que están aquí en este instante. Tiene voz Dios para hablarte. Entonces, la Escritura, vamos a encontrar su voz siempre aquí en la Escritura, siempre la vamos a encontrar. Pero nosotros, para que podamos oír su voz, tenemos que procurar buscarla. ¿Ya? Procurar buscarla. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Teniendo intimidad con Él, buscando su presencia, leyendo las Escrituras, para poder oír su voz. ¿Amén? Ya. Entonces, todas las declaraciones que, por ejemplo, el salmista David hace aquí en las Escrituras, es el resultado de la voz que en un principio o en un inicio Dios le dio. O sea, todo lo que nosotros decimos, declaramos: Señor, tú eres santo, tú eres digno, cantamos, adoramos, todo eso es el resultado de una voz que inicialmente escuchamos y hemos venido aquí
delante del Señor y nos hemos convertido. Todo ha sido por esa voz que en un momento escuchamos. Y esa voz nunca debe parar. Esa voz nunca se debe detener. Esa voz siempre tiene que continuar. Y es esa voz la que te traerá propósito de vida. Te traerá destino de parte de Dios para hacer lo que en su corazón está y tengas ese propósito que Dios quiere hacer contigo. No sé si me siguen. Entonces, esa palabra trae claridad, trae restauración. O mejor dicho, esa voz trae claridad, restauración y propósito. Las declaraciones que los hombres en la Escritura, como David, son el resultado de esa voz que en un principio o en sus inicios escucharon de parte de Dios. Es importante y necesaria esa voz, la voz de Dios, porque ella traerá ese propósito real en tu vida. La voz es la herramienta más precisa para comunicarnos. Nosotros cuando hablamos, obviamente hay un tema técnico, ¿no es cierto?, que el viento, ¿no es cierto?, mueve las cuerdas vocales y sale la voz, ¿cierto?, técnicamente, por decir bien resumido. Entonces Dios nos creó así, para poder comunicarnos. Inclusive Dios mismo tiene voz o tiene boca, quizás figuradamente, pero Él nos habla a través de su voz, ¿ya? Entonces, por eso esa herramienta que Dios puso en nosotros es tan precisa y tan importante para poder comunicarnos. Para poder, por ejemplo, para criar a nuestros hijos, para amar a nuestras esposas, a nuestros esposos, para alertar acerca de un posible accidente. La voz es tan importante. Por ejemplo, cuando mi hija, cuando de repente yo le digo Francisca, bueno, no está distraída. Pero a veces, cuando no está distraída, ella me mira al tiro. Entonces, de esa forma, así como a Samuel Dios llamó, y él dijo, Señor, heme aquí, él entendió obviamente que era de parte de Dios, porque la instrucción le dio a Eli. Entonces, cuando el Señor nos habla, es como cuando dice en el texto bíblico del libro de Juan, capítulo 10, 27, es como cuando dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es la misma forma, es el mismo ejemplo, es el mismo principio. Que cuando Dios habla, nosotros escuchamos y le seguimos. Pero aquí hay una parte donde dice, y Él nos conoce. Eso aquí se relaciona mucho con la intimidad. Cuando Dios habla, tiene que ser producto de una intimidad. De lo contrario, no va a haber voz de parte de Dios si no tengo intimidad. Entonces, en el libro de Juan, insisto, capítulo 10, verso 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Entonces, pero en el verso 4 del mismo capítulo 10 de Juan, dice, las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Ya? Entonces, es lo mismo. La voz de Dios, cuando habla, nosotros que somos sus hijos, ponemos atención, oímos su voz y vamos donde está Él. Pero está muy relacionado con la intimidad, muy relacionada. Tiene que haber intimidad para poder oír su voz. Pero también, si yo no tengo esa intimidad, es producto de distracciones, producto de muchas cosas que me va a impedir que yo pueda oír su voz. Así como, por ejemplo, yo decía a Francisca, y muchas veces la veo mirando el televisor, viendo monos y todas esas cosas. Entonces, cuando yo le hablo a Francisca, ella está mirando la tele, no me ve a mí. No se voltea a mirarme. Entonces, así somos nosotros, cuando nosotros nos llenamos de distracciones, nos llenamos de muchas cosas que no son de Dios, y el Señor nos está hablando, no está, Marco. Y yo estoy así, paviando, estoy mirando otra cuestión. Daniela. Entonces Dios quiere hablarte y te va a hablar, pero nosotros tenemos que estar conectados en la intimidad para poder oír su voz. Entonces, ¿qué estaba haciendo Samuel?
durmiendo, ¿cierto? Pero ¿dónde, físicamente, ¿dónde él estaba? En el templo. O sea, que así como Adán y también como Samuel, eran personas que trabajaban. En este caso, Samuel trabajaba en el templo. Estaba al servicio en el templo. O sea, estaba teniendo actividad. O sea, así como Adán, Dios le dio trabajo, le dio tarea, también estaba en actividad. ¿Cierto? Entonces, en esas condiciones, en ese estado o en esa situación, Dios te va a hablar. Si yo soy una persona que no hago nada, no tengo la intención de buscar a Dios, no vengo a la iglesia, no tengo la costumbre de congregarme, de visitar a los hermanos, es imposible que sea la voz que escuches sea realmente la de Dios. ¿Por qué? Porque no hay comunión con los demás. No estoy trabajando en la iglesia, no estoy haciendo no actividades. No digo que tengas que participar en las actividades, sino que trabajar en la iglesia, trabajar en la casa de Dios, significa que tú tienes que estar ocupado, siempre estar involucrado con el Señor en la iglesia. ¿Ya? No quiero irme por otro lado, pero Samuel y en este caso Adán tienen el mismo principio. Estaban en un lugar en donde Dios le dio trabajo, donde Dios le dio tarea. Pero en ese caso, solo en ese caso, Dios le hablaba y tenía comunión con ellos. ¿Cierto? Entonces, si nuestra vida está llena de distracciones, difícilmente oiremos la voz del Señor. Ya sea que estemos en aflicción o con distracción o con problemas, es difícil que tengamos podamos escuchar esa voz. Pero si yo tengo aflicción, tengo distracción o problemas, así como Ana buscó al Señor tan acongojada, tan triste por la situación que ella vivía, que ella decidió buscar al Señor, decidió ir al altar, decidió ir al templo para clamar a Dios, clamando por un hijo varón. Entonces es muy difícil que si tú no pides nada, si tú te quedas callado delante de Dios, es muy difícil que Él te hable. Es muy difícil que tú puedas escuchar la voz de Dios si tú no le buscas, si tú no tienes intimidad. ¿Sí? Ya. Entonces, al buscar al Señor, al orar, al clamar, el Señor me va a hablar. Y voy a oír su voz. Y cuando oiga su voz, definirá su propósito en mi vida, en nuestra vida. No solamente su propósito, sino que también traerá restauración, traerá bálsamo en la aflicción que podamos tener. Siempre tenemos que buscar al Señor o tener la intimidad para poder oír su voz. Otro ejemplo es cuando estaba Jesús. Este texto me gusta mucho. Cuando estaba Jesús, o se aparece, mejor dicho, estaba Pedro y todos los discípulos en la barca y de repente se aparece Jesús sobre las aguas, ¿cierto? Entonces los discípulos dijeron, ¡oye, un fantasma! Entonces uno de ellos dijo, no. Juan, el amado, dijo, no, es el maestro. Y cuando Pedro escuchó eso de Juan, le dijo al Señor, Señor, ordena que yo vaya donde estás tú. ¿Y qué sucedió ahí? ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Ven. Entonces, se repite el mismo patrón, por decirlo así. Se repite el mismo patrón. Si yo oigo la voz de Dios, yo voy a ir. Hay unas canciones que hemos escuchado, por ejemplo, cuando vino Nehemías Marchand, y dice, hay una canción que él ministró cuando estuvimos allá en el lugar, ¿cómo se llama ese lugar donde estuvo Nehemías allá? JB. Gracias. Él ministró una canción que dice, donde seguro estoy, ¿cierto? ¿Y qué dice en la canción? No sé si se la saben o la han escuchado. Dice, di la palabra y correré. Ay, a mí me gusta tanto esa canción. Porque Dios está tan interesado en relacionarse contigo que Él espera que tú le hables. O sea, la canción dice, di la palabra y yo correré, iré donde estás tú.
Es tan importante la comunión, la intimidad que tengamos con el Señor para poder oír su voz y hacer correctamente su voluntad. ¿Por qué profundizo en esto? Muchas veces pareciera que Dios me habló, pero va a depender de la intensidad que yo tenga de la intimidad con Él para oír realmente que es la voz de Dios la que me está hablando. Di la palabra y yo correré. Cuando Jesús le dice a Pedro, ven. Tremendo, es tremendo, hermano, es tremendo cuando Dios te habla. Pero te habla con tanta claridad en mi espíritu, que yo voy a oír y voy a obedecer. ¿A cuánto le gustaría que Dios le hable? ¿Cierto? A todos nos gustaría. ¿Y los jóvenes? ¿Sí? Cri, cri. A Dios, a nosotros nos anhelamos que Dios nos hable. Puede ser audiblemente, no sé, la forma que sea. Pero tener la claridad que es su voz, y tener tal seguridad de que es Él que está hablando. Por eso es importante que volviendo al libro de Juan, dice, mis ovejas oyen mi voz. Cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros estamos inmersos en la iglesia, en la congregación, en la intimidad, podemos oír su voz, podemos escuchar claramente que viene de Dios esas palabras, o es de parte de Dios la voz que yo estoy escuchando. Yo tengo que determinar, tengo que identificar cuál es su voz. Si yo tengo intimidad con Él, voy a poder identificarla. Pero de lo contrario voy a tener dudas. ¿Esto es de Dios o no es de Dios esta cuestión? ¿Será de Dios que yo pueda, que esta niña o este joven, será para mí? ¿Será voluntad de Dios que yo pueda emplear una empresa, un negocio? ¿Es de Dios o no es de Dios esto? Entonces, siempre cuando uno cree que Dios está hablando, tengo la duda. Cuando hay duda, hermano mío, si hay duda, busque más. Si hay duda, no solamente pida confirmación, sino que busque más a Él. Busque usted a Dios. Usted tiene la capacidad, tiene el Espíritu de Dios dentro de usted. Y tiene la capacidad para escuchar su voz y que el Señor te responda. No esperes un profeta, no esperes un ángel que venga del cielo y digo, sí, es la voluntad de Dios, hermano mío. Tienes la capacidad para que usted pueda seguir, buscar intensamente al Señor para que Él te pueda hablar. ¿Sí? Ya. La fe... Bueno, obviamente cuando Dios te habla, tiene que escucharlo con fe también. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene, o sea, ¿cómo nace la fe? La otra vez cuando yo estaba leyendo ese texto bíblico dije, así nace la fe. La fe viene o nace por el oír. Oh, sí, esto está todo relacionado. Viene por el oír. ¿Qué cosa? Palabra de Dios. O sea, su voz. O sea, esto, que es inspirada por Dios. O sea que Dios sopló y se creó esto. Aliento. Fue su aliento el que generó esto. O sea, esto viene directamente y eso lo tenemos en conocimiento. Sabemos que esto viene de Dios, que dice la Escritura que fue inspirada por Dios. Pero es su voz la que de nosotros debemos seguir, así como las ovejas oyen la voz de su pastor y la identifican y la saben. Entonces, de esa forma nace la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesús, en el libro de Juan, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo es Jesús. El verbo significa palabra. Jesús es la palabra. Y Jesús, si es la palabra es Dios mismo, es la voz de Dios. Es la voz en la que nosotros debemos escuchar. Debemos oír a Jesús, debemos oír su palabra, debemos oír lo que Dios quiere decirnos. Si toda cosa que nosotros tengamos, aflicción así como Ana, debemos buscar al Señor, debemos tener intimidad con Él para que Él nos hable.
Cuando Dios te habla, siempre va a haber en nuestro espíritu tranquilidad, gozo, y nuestro semblante va a cambiar. La tristeza ya no existirá tristeza, habrá alegría en nuestro corazón, así como le sucedió a Ana. Después que despachó o le dijo a Elí, le dijo a Ana, ve en paz, su semblante cambió. Comió y hizo lo que tenía que hacer y su semblante ya no estaba triste porque ya sabía que Dios le había oído. Entonces su voz, así como el rema que se va a exponer este fin de semana, de eso se va a tratar. De eso se va a tratar en cierta forma lo que Dios quiere exponer, de aprender a escuchar su voz, de oír su voz. ¿Está de acuerdo? Entonces, cuando yo oigo su voz, recién voy a moverme, recién voy a caminar, recién voy a ejecutar, recién en ese instante voy a poder obedecer, sabiendo que viene de parte de Dios. ¿Sí? Amén. Cierren sus ojos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sabemos que tu palabra dice en la Escritura que nos vuelve vacía. Así como la lluvia del cielo cae, de esa forma, cuando la lluvia cae del cielo traerá fruto. Las semillas se abren, crecen los árboles y genera fruto. De esa misma palabra o de esa misma manera como el agua ya cayó, no puede volver, porque tiene como consecuencia traer fruto. Asimismo dice la Escritura, tu palabra entonces no volverá vacía, porque esa palabra o esa voz que tú declaraste o hablaste y lo que declaras en tu palabra, Señor Jesús, traerá fruto. Y declaramos eso con nuestra voz audible, Señor Jesús, con nuestra voz para que nosotros podamos oír y tener fe. Cuando nosotros hablamos tu palabra en voz alta, nacerá la fe para poder, Jesús, creer que tú nos estás escuchando y creer que es tu voz la que viene y proviene y que habla en nuestro espíritu. Y esa voz traerá fruto. Y esa voz en este tiempo, Dios Santo, te pido que traiga fruto, Señor Jesús. Traiga fruto no solamente para calmar nuestras emociones, sino que para que traiga propósito, Señor, en nosotros, y propósito real, no algo aparente, no algo difuso, sino que un propósito real, porque tu voz es la que habla, es tu voz la que oímos, Señor Jesús. Queremos ser esas ovejas, Señor, esas ovejas que oyen tu voz y siguen tu voz, Señor Jesús. Tu voz es tan importante, Señor Jesús. Queremos oírla siempre, queremos oírla, pero tú nos demandas que tengamos intimidad contigo, que tengamos comunión contigo, que te busquemos de una manera, puede ser con intensidad, con celos, no solamente con nuestras emociones, sino que con entendimiento, Señor, queremos buscarte. Por favor, estamos aprendiendo, Señor Jesús, en este tiempo. Estamos aprendiendo a hacerlo. Sabemos, Señor, que a algunos de nosotros nos cuesta buscarte, nos cuesta orar, nos cuesta leer las Escrituras. Pero realmente, Señor, tu voz direccionará mi vida, tu voz direccionará mi corazón, Señor, y propósito me darás, Señor, si te oigo, Jesús. Podré con certeza, Señor, tomar decisiones. Con certeza podré tomar decisiones, sea la cual esté, Señor, en este minuto con dudas, con temor o con miedo. Pero si tú hablas, Señor, si tú hablas, Jesucristo, Samuel, si tú hablas, Señor, sabemos, Señor, que es tu voz la que habla, Jesús. Pero, Señor Jesús, ayúdanos a tener más intimidad contigo, más comunión contigo, con tu Espíritu Santo.
Como te decía, señores, estamos aprendiendo. Y si hay alguno de los que están acá tiene la habilidad o el hábito de tener comunión, gloria al Señor por eso. Pero todos los que estamos acá necesitamos tener el hábito de adorar, el hábito de buscar tu rostro, Señor Jesús, para oír tu voz, para escuchar tu voz, Jesús. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos de ti y de tu voz, Señor Jesús, que tú hables a este lugar, hables a esta iglesia, hables a esta congregación y a nuestros corazones, Jesús. Clamamos por eso, papá. Clamamos, Señor Jesús. Di la palabra, yo correré delante de ti. Di la palabra, Señor Jesús, y saltaré del barco, Señor, y caminaré sobre las aguas para acercarme a ti, Jesús, para estar contigo, Jesucristo. Aleluya. Aleluya, Jesús. Llénanos con tu Espíritu Santo en este tiempo, papá, en este momento. Llénanos con tu Espíritu, Señor Jesús. Llénanos más y más, una vez más. Llénanos, necesitamos de Él. Necesitamos de la llenura de tu Espíritu Santo, Jesús. Porque es necesaria, Señor, no es una moda, no es nada de eso, Señor, sino que es necesaria que tu Espíritu esté sobre nosotros, entre nosotros y con nosotros. Porque así oiremos tu voz, Jesús. Así oiremos tu voz, papá. Señor Jesús, es tan sencillo, pero a la vez es tan difícil, Señor Jesús. Hablarlo puede ser sencillo, pero realmente, Señor, pedimos que tu revelación venga sobre los hijos, venga sobre los ancianos, venga, Señor Jesús, sobre toda carne. Tu revelación, Señor, venga sobre todos nosotros, Jesús, de tu palabra, Jesús. Tu palabra, Señor, sea viva, Señor, que este libro tiene vida. Y este libro, Señor Jesús, que es el aliento de Dios, que es aliento de vida, Padre Santo, así como tú nos creaste en el principio, Señor. Señor, háblanos, Jesús. Háblanos, Señor. Háblanos, papá. Muchas gracias, Jesucristo. Te amamos, Señor. Amén. Sigue orando, hermano. Sigue orando. No quite o no pierda la comunión con Él. Dice la palabra que cuando usted invoca al Señor, crea que le hay. Crea que Él está. Y para creer, debemos declarar su palabra para oírla. Y que esa fe nazca en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Solo tú eres mi fuente, solo tú eres mi vida, mi alegría es que estés hoy en mí.
de tu gran amor cantaré, cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Una vez más, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, mi Jesús, mi Jesús, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesús, te pido, Señor, que tú levantes a tu ejército. Señor, estos hijos tuyos, Señor, que son soldados, Señor,